Al dormir, ¿alguna vez te has preguntado si sigues despierto? ¿Sabías que, pese a que tú no controlas tus sueños, eres el artista de cada uno de ellos? El mundo de los sueños se trata de un lugar inhóspito, inconsciente, secreto, oscuro, sombras del deseo y también de lo inaccesible. De eso se trata soñar. En el cavernoso estado de vigilia, en lo profundo de nuestro cansancio, de repente, con un soplo de su arena mágica en el rostro, el arenero te llevaría al mundo surreal. Un viaje de retorno, una vez que abres los ojos. El rastro de dicho encuentro extraordinario con el arenero sería en el tallarnos las lagañas, única evidencia mágica de nuestro encuentro nocturno. Así nació el mito. Para Gaiman, soñar es una oportunidad creativa, un lienzo en blanco, una oportunidad original de nuestro inconsciente. Este inhóspito mundo lo llamó la ensoñación y está gobernado por el eterno Sandman. Basándose en lo mítico del personaje y tras aprovechar una licencia desgastada por el viejo personaje de DC, Gaiman tomó su lápiz y comenzó a hacer una serie de bocetos para reinventar no solo a un mito, sino a todo el mundo del cómic en general. Aunque él no lo supiera, era el inicio de la novela gráfica. Quizá Gaiman, al garabatear a su personaje, escuchó la canción de Fascination Street de The Cure, mientras se encargaba de reinventar a The Sandman, dándole ese aspecto urbano de finales de los 80s, un punk, dueño de nuestros sueños. Para Sócrates, el sueño se trata de aquello que deseamos profundamente, aquello que anhelamos y no podemos alcanzar, o quizás aquella pesadilla que nos alcanza y nos engulle, mientras que para Platón, el sueño es una metáfora de nuestra realidad, ideas que nos conforman, poesía y lenguaje sagrado, que refleja algo de nuestro verdadero ser. Hoy, con el filosofosaurio, cuestionamos a Gaiman y a su Morfeo, y el cómo nosotros somos artífices inconscientes de nuestros deseos al dormir. Con la reimpresión de la serie de The Sandman, y tras su agotamiento de su primer volumen, además de la emisión de su primera temporada y la confirmación de la segunda por Netflix, Neil Gaiman aún sigue vigente para los viejos lectores de cómics ochenteros y noventeros, así como los nuevos Dreamers que llegaron a su mundo gracias a la serie. La ensoñación de su protagónico Morfeo se expande en las imágenes fantásticas de sus lectores cada vez más. No hay duda que el Eterno ha sabido cómo moverse en los círculos de ficción, llegando a ser uno de los referentes en ventas para Vértigo y sus Black Labels, con millones de copias vendidas. The Sandman ha estado destinado al podium, ganador indiscutible de la industria del cómic de los premios Harvey y los premios Eisner, así como del Premio Mundial de Fantasía en el 91, de varios Bram Stokers, así como del Premio Hugo. Fue interesante. ¿Cómo era posible que un cómic ganara un premio que el propio Lovecraft u otros grandes escritores probados del género fantástico habían merecido anteriormente? El premio fue otorgado para The Sandman número 19 y su alusión shakespeariana a la comedia Sueño de una noche de verano. Para aquellos que no conozcan esta comedia de Shakespeare, se trata de una representación única en su género, mezcla folclórica de la noche de San Juan, en donde el duende Puck crea con su magia de polvos de hada un triángulo amoroso entre Helena, Demetrio y Lisandro. De esta manera, es un relato fantástico, en donde se habla de lo efímero que puede llegar a ser el amor, y de cómo esto nos hace tener máscaras y poseer una falsa identidad, como si el enamoramiento fuera solo una estrella fugaz que brilla en aquella noche de San Juan, como si el verdadero amor, el más profundo, fuera el que sucede mientras soñamos con el ser amado. Así era Shakespeare, y Gaiman en su cómic The Sandman número 19 lo trasladó a la misma ensoñación, reinventando la comedia desde una visión más onírica. Con este experimento, Gaiman fue galardonado y pasaría a representar un antes y un después para la novela gráfica, convirtiéndose así en un hito para la cultura urbana y pop. Cuando The Sandman se publicó en el 89, el mundo del cómic aún estaba por hacer su ritual de paso a la madurez. Es cierto que durante los 70s, varios escritores ya habían puesto los cimientos para una escritura más existencialista, aquella que habla del ser
y lo significativo de su hacer, y más naturalista, aquella que critica lo más cruel del ser humano y todo lo que lo lleva a su decadencia. Tenemos muchos modelos de escritores irreverentes de los cómics, pero recojo solo un par. Como ejemplos, tomo mis 4 favoritos, de The Mule con el satírico de Watchmen y el existencial de Swamp Thing, y de Frank Miller con su North thriller The Sin City, junto con la corrupta saga de The Dark Knight. Es en este periodo de enfrentamiento ideológico, reflejo de la vanidad de las potencias de la Guerra Fría, el cómic sería uno de los medios de protesta ante dicho escenario. Sin embargo, el cómic se enfrentaría a sus antagónicos de toda la vida: censura, ventas y nuevos lectores. Fue gracias a los escritores previamente mencionados que el público tuvo en sus manos otro tipo de clasificación, una crítica de la violencia y el cómo ésta nos afecta, o también cómo nos puede interesar, ya que nos involucra. Los personajes inspirados en modelos aún más transgresores al bien común se transformaron en los antihéroes. Me refiero a figuras más humanas, sin quitarle sus condiciones insólitas y extraordinarias de superhéroes. Un arquetipo reciente que sin duda permeó los temas, ya no de un mundo decadente salvado por superhéroes, sino un mundo condenado por nosotros, los cautivos de la sonrisa socarrona de El Comediante. ¿A qué me refiero con esta cautividad? A la violencia que se viene arrastrando tras los conflictos nuevos de la posmodernidad, el cambio climático, la sobrepoblación, suicidios en masa, asesinos seriales, el terrorismo, la corrupción, drogas, cárteles, secuestros, genocidios, el condenado capitalismo exacerbado y sus acólitos neoliberales. La inclusión de la violencia en los cómics en los 70s fue un nuevo giro para el mundo literario. Antes, los cómics se sustentaban no solo por sus ventas, sino también por la publicidad que en forma de folletos presentaban. Aún recuerdo los anuncios de la Edad de Plata al final de los primeros cómics de The X-Men, donde ponían fecha y teléfono para poder reclutar a los jóvenes de los 60s. Así es, los cómics eran panfletos de la industria y el Estado, comerciales para llevar a los niños a la guerra. Sin embargo, el cómic se liberó en los 70s desde los escritores independientes, hartos de la censura de Stan Lee. Cuando Miller o Muir se atrevieron a exponer héroes y villanos más deshumanizados, fueron censurados, mas no por mucho tiempo. El público joven, cansado de lo políticamente correcto, comenzó a cuestionar el sistema y enfocó su atención en los cómics que criticaban los peligros de una guerra nuclear y los intereses de la Guerra Fría. Los cómics populares, por tanto, sufrieron una caída en ventas, mientras que los cómics independientes de Miller y Muir tomaron fuerza. Habían provocado una revolución lectora, una cultura pop rock irreverente y más crítica, a la cual perteneció Gaiman. Se dice que en tiempos difíciles, la escritura es un medio catártico, fuerte empujón ante la caída de nuestras ideas, progreso, bienestar, familia, supervivencia o conformismo. El personaje V de Muir pareciera ser un neoclásico psicópata que se bate con su poder más grande, su voluntad, en contra del dictador en turno, un megalómano, el Big Brother orwelliano que le arrebató la libertad a un distópico pueblo inglés. Otros monstruos como The Swamp Thing o Rorschach saben que estamos exiliados gracias a la locura del día a día. Las imágenes no son formas prescritas del colectivo, sino inquietantes opiniones vagas, como si la sociedad fuera amorfa y sin identidad. Sin embargo, el monstruo dejó de buscar su identidad desde su creador, mirándose ahora en su narcisista reflejo antrópico, pesadillas que sin duda influenciaron a Gaiman y a sus personajes irreverentes para su ensoñación. Lo que quiero decir con esto es que pareciera que la inspiración humana del siglo XXI es relativa, como disléxica. He ahí el cambio del estereotipo del superhéroe hacia individuos carentes de identidad. El absurdo va más allá de la controversia de si somos o no libres, sino del ¿para qué serlo en esta época decidiosa? Este escenario sería la constante del cómic independiente, que luchaba por liberar a la juventud del concepto de tira cómica, para llevarlo hacia un escenario más serio, hacia una experiencia literaria. Gaiman no olvidaría este espíritu de sus influencias creativas, y todos estos ideales serían conjugados en un nuevo molde,
La ensoñación de Morfeo. Para Gaiman, la respuesta a esta desidia de la modernidad ochentera sería soñar despiertos, para quedarnos dormidos en la estación del metro o en el bus, irnos lejos de la tierra natal, más allá de la jungla de edificios que nos oprimen. Gaiman, como Morfeo, retorna una pregunta imperecedera, aunque incómoda, que nos hacemos de esta realidad caótica. ¿Cómo nos soñamos? Morfeo me hizo recordar la metáfora de Calderón y su hipogrifo barroco, metáfora de la caída violenta y del vuelo de la juventud perdida. Morfeo, un eterno, arcano pero de alma joven, también cae. Madura al entender que nosotros los humanos morimos. Contempla nuestro sentimiento de pérdida y sapiada. Esto lo hace dudar de su significado. Ya no quiere hacer soñar a los mortales, porque los ve vulnerables. Piensa que el hacerlos soñar es retardar su muerte. Es así como Morfeo observa el trabajo duro de su hermana la muerte, mensajera de las malas noticias para los vivos, pero guía de un nuevo mañana, guía hacia el descanso del alma, quizá la paz, quizá el tormento. Morfeo entiende nuestro propósito, nuestra desnudez humana, nuestra mortalidad y el milagro de la vida, porque somos volátiles y esta vida es la única que tenemos. Tras esta reflexión, Morfeo recapacita, volando por encima de la pesadilla humana del siglo XXI, esa desidia en la que nosotros los mortales somos negligentes. Estar aburridos, así se sintió Morfeo. Nosotros dejamos de estarlo al comenzar a morir, al dejar de soñar sobre el más allá. La ensoñación es más que un bosquejo surrealista que busca interpretar al mundo de los sueños. Es un mundo en donde todas las ideas subconscientes toman ya no una forma simbólica como las de Platón o Dalí, sino que de otro tipo de imagen, el hueco, el eslabón perdido de la obra con el artista. Morfeo no se pregunta quién fue primero, su arte o él, como tampoco cuestiona la realidad de los sueños o si la realidad es un sueño. La postura de Gaiman respecto a Morfeo es sólida. El Eterno se inquieta y se maravilla de la vida de los hombres cuando estos reflexionan de la ensoñación. Las criaturas de la ensoñación viven de la ensoñación, la conforman como un empíreo collage. Ya sea por terror o por culto a lo divino, los sueños saben que Morfeo es una deidad celosa, protectora del sueño de todos los seres vivos. Su fe hacia Morfeo se basa en el nulo control que tenemos y que, sin embargo, el inconsciente nos lleva a crear mundos irracionales, pero referentes de nuestras experiencias. La inquietud de Morfeo es quizá más cercana al molde. Nuestros sueños nos conforman. Somos seres soñadores más que de mundos extraordinarios, de sentimientos sorpresa, como impulsivos pero presos de nuestras aspiraciones, con leves destellos de originalidad creativa en esos lienzos de la ensoñación. La nostalgia de Morfeo ante el culto humano hacia los sueños, el saber que pocas veces nos percatamos de la ironía, pocas veces nos atrevemos a vivir de los sueños. Uno a uno, los soñadores y los propios sueños luchan y se debaten para y en contra del señor Morfeo, cuestionan su poder, pero desconocen el papel del Eterno como un ser que espera atento a cualquier epifanía humana. Gaiman insiste en varias de sus páginas que la vida es más rica después de recordar el vértigo de un sueño, que de sobrevivir al vórtice del sonambulismo. Me explico. Rose Walker tiene el poder de distorsionar y colapsar la ensoñación con la realidad. Morfeo, inquieto, la vigila. Imaginemos un mundo en donde la realidad mundana y la ficción de los sueños se encontraran paradójicamente y rompieran el concepto de lo que conocemos como realidad. Pero esa vigilia de Morfeo hacia Walker se trata de un reconocimiento, de ver cómo los sueños dejaron de ser el cliché coqueto de hacerse realidad, lo que pareciera muy irónico en tonos de la estructura de la trama, más hacia un final inesperado, a algo que caracteriza al ser humano.
me refiero a su ambigüedad. De esta manera, el vértigo se detiene para Rose Walker. Ella comprende que el mundo real, con todo lo cruel que puede llegar a ser, también es otro escenario creativo, una convergencia de ideas que la sociedad vuelve acciones, mientras que la ensoñación es una experiencia estética que nos complementa. Ahí, las escenas del cómic toman forma, dejan de ser etéreas y revelan la naturaleza de los sentimientos humanos, su despertar ante las adversidades, ante el desmoronamiento de la vanidad de nuestra existencia. Poseer los sueños es hacer y ser en los sueños mientras duermes, es no querer despertar porque estás cansado. Nuestro agotamiento quizá provoque que nuestra realidad sea trastocada. ¿A qué me refiero con esto? A que incluso estando despiertos, a veces pareciera que perdemos la brújula de dicha realidad debido a trastornos del sueño provocados por nuestra fatiga o estrés, como un déjà vu, una posibilidad pasada o una especie de sensación de recordar algo que hicimos. Soñadores ha habido siempre. Morfeo conoce muy bien sus deseos más profundos, como también sus debilidades y trastornos. El Eterno sabe que estamos atiborrados de nuestro día a día. Ha visto imagen tras imagen cómo cuestionamos nuestra realidad por medio de nuestros sueños. Al final, Rose Walker es aquella llave para Morfeo. Es la que deambula entre la ensoñación y la urbanidad, entre la conciencia y el inconsciente. Sea cual sea la situación, miedo, felicidad o desidia, al soñar estamos en una perfecta comunión, más que psicológica, creo que artística. Imaginemos la recopilación neuronal necesaria para la elaboración de un sueño. Veámosla como un todo: producción, dirección, reproducción de nuestras vidas en la vigilia. Lo interesante es percibir la poca voluntad que tenemos, el poco control del tiempo suspendido y nuestra viveza metafórica. Leer e interpretarnos a nosotros mismos en los pergaminos ilegibles, que todo es contemplar lo oscuro y el cómo nuestros sueños, paramnesias, premoniciones o como le quieran llamar, alteran nuestra realidad. Nada es predeterminado en la realidad, nada pasa desapercibido para nuestro inconsciente. El soñar, el crear incluso una pesadilla es un acto puro de nuestra libertad, ironía del inconsciente, como se dieron cuenta los surrealistas. El tiempo suspendido, todos somos artistas de nuestros sueños. Artífices conscientes o inconscientes, eso no importa. Para Morfeo el aleteo de la muerte no es más que la revelación mística, quizá de un nuevo sueño, el sueño escrito. La narración cambia. The Sandman basa su estructura en un monólogo interior, en las reflexiones de Morfeo. Además, cuenta con un lenguaje poético de fondo, la prosopopeya, que atribuye conceptos etéreos a seres literales. Con lo anterior, me refiero a cómo Gaiman revitaliza arquetipos míticos desde el cómic, de nuestra urbanidad, la ensoñación. Y esta reinterpretación mítica urbana no quedaría al aire, ya que sería la base de Gaiman para American Gods, dioses viciados del mundo humano. Se agradecen bastantes alusiones del propio universo de ficción de DC. Me quedo con la del Dr. Crane, el espantapájaros, un villano que a través de su gas del miedo genera pesadillas a los que están despiertos, atrapándolos en la locura. Contraste interesante con The Sandman, el Eterno, que con sus polvos mágicos, más que atraparlos como Crane, más bien hace de sus soñadores artistas de su ensoñación. La magia del saco de arena, de su casco y su rubí, no son más que herramientas para Morfeo, gadgets de la ensoñación para los soñadores, que ocultan misterios de usanza. Los antagónicos son necesarios en cualquier cómic. El corintio, como pesadilla perversa, como sueño de cualquier fetichista hecho realidad, es una imagen con dientes en los ojos y de apetito desenfrenado, hedonista serial, al cual pareciera que el snob le rinde culto por asesinar.
Quizá por eso, por ser un falso ídolo, Sandman lo detesta y lo destruye al final. Más curiosos a mi parecer son los demás Eternos y el cómo Gaiman toma conceptos perennes y los reimagina como seres errantes, marginados sociales de la cultura pop. Destino, el impulsivo escritor de la vida del universo. Desesperación, la angustia y la pérdida de esperanza. Destrucción, la ruina y el resurgimiento de la vida. Deseo, un andrógino que vive ensimismado. Delirio, algo borderline con toques de genialidad. Y muerte, una ironía al goth rock y su presunto homicidio. Todos ellos cumplen un propósito: representar la cualidad del universo de The Sandman a partir de la realidad contemporánea. Hay que decirlo, el cómic busca representar los cánceres de nuestra época, más específicamente la intolerancia hacia lo cotidiano y cómo lidiamos con él día a día. Para Gaiman, quizá los soñadores somos héroes con misteriosos poderes de creación. No diré mucho del arte del cómic, solo me limito a un par de menciones. El trabajo de Mark Dreienberg, ilustrador de las portadas de Gaiman, nos lleva al juego de lo gótico y urbanista, en donde las sombras de los sueños parecen una visión caleidoscópica del horror. Su surrealismo en las expresiones faciales y la posición de sus cuerpos llevan al lector a ver la ansiedad desde los cómics. Los ojos de su Sandman, a mi parecer, reflejan el vacío que sentimos al contemplar el infinito de nuestro universo, como aquella gota de agua atrapada en el flujo de la tarja universal que soñamos, que vivimos. Mientras que Sam Kidd, dibujante creador de The Max, ha sido uno de los elegidos para ilustrar la ensoñación. Sin duda, sus habilidades surrealistas han tomado forma en The Sandman. Este primer volumen de The Sandman, en cuanto a calidad gráfica se refiere, propuso un estilo que buscó romper los moldes preestablecidos de la época, con grandes influencias punk rock y psicodélicas, como McKean lo declaró, escenarios urbanos y lúgubres para una sociedad en decadencia. También con ligeros brotes surrealistas y simbolistas que acompañan los escenarios del sueño, pero no con una técnica predefinida y siempre experimentando con diversos estilos y artistas. Sin embargo, lo que sí está claro es que logra impactar. Existe un claro esfuerzo del contraste entre luces y sombras en escenarios oscuros para resaltar la penumbra citadina, así como coloridas imágenes de animales y criaturas quiméricas que van muy enfocados a palacios imaginarios y jardines edénicos. Como muchos, considero que el tiempo es una de las pruebas fundamentales para determinar la calidad de una obra literaria. Para el cómic, género nuevo de la literatura, eso está aún por verse. Sin embargo, la literatura quizás no sean los libros en sí, sino lo que se habla de los libros. Desde el diálogo o discusiones en foros, hasta concursos y premiaciones, la literatura se hace desde sus lectores. The Sandman sigue siendo controversial. No muchos se atreven a catalogarla como literatura de categoría, además de que también lucha desde la ironía contra la prueba arenosa del tiempo. Sin embargo, considero que la propuesta en la ficción de Gaiman contiene los siguientes elementos interesantes. Gaiman explica a su personaje Morfeo. Dice que está formado por ideas sólidas, o como a mí me gusta pensar, se trata de un concepto y de todo lo que al sueño se le infiere. Su máscara la declara con un estilo surrealista, como una especie de lechuza que observa desde la oscuridad, acechante de su presa mientras duerme. ¿Qué decir del cómo los Eternos poseen aspectos cambiantes de diseño acorde al momento? Ellos son seres antropomorfos, se humanizan en relación con el mundo y su época, dándole al lector más que ver en las ilustraciones. Como lo explica Gaiman, no olvidemos que el cómic tiene substancia distinta al resto de ficciones, posee la imagen, y es que las ilustraciones de los ojos de Morfeo son como lo soñó su autor, materia onírica vestida con un abrigo negro,
jeans negros, playeras negras, un modelo urbano, porque según Gaiman, el negro combina con todo, como si el sueño fuese metáfora de la mezcla de todos nuestros pensamientos. La imagen del soplo de arena en The Sandman como alegoría, el hombre de arena, las arenas del tiempo, se desvanecen y hacen desvanecer. La sutil y poética imagen de la vanidad de los organismos en el cosmos y el mundo soñado. Recordemos la cautividad de Morfeo al inicio de la historia, el sueño atrapado en una esfera de cristal por el ocultista Burgess. Al lograr escapar por medio de los sueños de sus guardias, Morfeo toma represalias contra el hijo de su captor, Alexander. Lo castiga, atrapándolo dentro de una terrible pesadilla, sueño sobre sueño, ad infinitum. Recordemos que un sueño lúcido es aquel en el que eres consciente, de cierta manera, tienes determinado control sobre la narrativa de tu sueño, incluso para poder despertar cuando lo desees. Sin embargo, el sueño dentro del sueño es visto como una pesadilla, ya que nos da una sensación claustrofóbica, nos angustia el no tener el control para despertar. Esto me hace reflexionar sobre lo terrible que es el insomnio y el cómo nos produce ansiedad y frustración. El ver a los demás poder descansar mientras tú te encuentras atrapado en tus pensamientos. Sí, el insomnio es una psicosis terrible de la actualidad, el peor trastorno del sueño, quizá. A otros, Morfeo los libera del pesar del sueño, como a la novia de Constantine, que padece ante el hecho de inhalar las arenas del tiempo. Como la droga más potente, las arenas del tiempo distorsionan su realidad, mezclando su mente y su departamento. La pesadilla de su adicción se manifiesta en el mundo real, su hogar en llamas, ardiente sufrimiento. El mensaje es contundente. Los isotrópicos, en lugar de ser un escape de la realidad, parecieran ser las cadenas que atan a los adictos a un estado somnoliento, desde el falso espejismo de una nueva vida psicodélica. Lo mismo pasa en el infierno de The Sandman, en donde tras un reto de palabras dominantes, Sandman les recuerda a los demonios y pecadores sobre su más grande anhelo: soñar sobre el cielo, añorar a Dios, el perdón, en lugar de adorar el poder. La figura de Lucifer refleja su caída soberbia. La muerte como pesadilla es el sueño siempre estigmatizado, locura paranoica para algunos, eterna vigilia, la dicotomía sobre la vida y la muerte. Morfeo reflexiona sobre su hermana la muerte y lo inesperada que es su llegada para los soñadores. Gaiman pareciera plantear la muerte no desde su sentido tanatológico para comprender y enfrentar el proceso del duelo, sino más desde un plano totalmente existencial, desde el sueño suspendido. ¿Son los sueños una forma de representación ambigua de nuestro mundo? ¿O quizá son una forma de lenguaje artístico? Para Heidegger, hay dos formas de vivir en el mundo: los que lo conocen y los que lo comprenden. Sin embargo, esto no es suficiente para el ser que experimenta el arte. Heidegger plantea la suspensión del ser como una revelación interior. El ser suspendido es aquel que no solo conoce el arte, sino el que lo experimenta. En su tratado de estética, el filósofo existencial nos recuerda que el arte y sus manifestaciones son extensiones del ser, escenarios para sumergirnos desde una experiencia introspectiva. Y esto mismo me parece que son los sueños. Esto me recuerda a la ensoñación de Gaiman. Los sueños son por tanto experiencias, son nuestro lenguaje abstracto con la almohada. Mucho del arte que se produce se genera de manera inconsciente, como automático, más allá de métodos y formas estrictas, o incluso estilos. En la posmodernidad el arte nos recordó una cosa: que el arte no solo va sobre nosotros, sino que nosotros somos partícipes de él, ya sea desde el arte efímero como una puesta única de escena en la calle. El arte es disruptivo de nuestra cotidianidad. A los seres humanos, el arte nos complementa, nos envuelve y nos integra, nos despierta emociones y sentimientos.
Por ello es una experiencia. Para el filofosaurio, el soñar quizás sea nuestra respuesta innata al mundo que nos rodea, parte esencial de nuestro lenguaje y espacio artístico en donde nos reinventamos. Los Dreamers de Gaiman quizás sean lectores cansados del mundo y que desde la ensoñación se suspenden, interpretando sus mensajes secretos para ser más genuinos. Gracias por ver y cuestionar este video. No olvides suscribirte al canal para convertirte en miembro de esta comunidad de dinosaurios, como tampoco darle like, dejar tus comentarios y compartirlo con los mamíferos. Todo esto me ayuda mucho a no extinguirme en YouTube. Si no lo haces, el meteorito hará explotar al filofosaurio en 3, 2, 1, ¡pum!